Soy feliz. Capítulo 35. Naruto no durmió. Principalmente porque debía mantenerse activo, además de esperar a que Emi pudiera recuperarse por completo. Ella se había quedado descansando por más horas de lo que él pensó, pues debió haber estado durmiendo debido a lo debilitada que se encontraba cuando la encontró encerrada. Verla aún poder tomar sus funciones mejor, pudo notar que ella aún se mantenía bastante inquietante, pues apenas podía consolidar el sueño. Gaara era alguien quien no dormía, incluso antes de tener a Shukaku dentro de su cuerpo, pero el no dormir era muchas cosas de las cuales un ninja debía hacer. Pero un dolor de cabeza y un esfuerzo grande el no dormir por varias horas. Las leves contracciones de su cuerpo y nervios aún estaban volviendo a la normalidad, además de su estado. Ya apenas estaba volviendo a salir el sol en la lejanía, y Naruto se mantenía bastante nervioso. ¿Cómo explicarle a alguien que había estado encerrado por quién sé cuánto tiempo? ¿El mundo de ahora? Solo pudo esperar y ver cuál sería su reacción. Emi estaba bastante inquieta. Debido a la poca función de su cuerpo, debió de calmarse un poco. Aún podía ver, respirar, oír, sentir y su sangre fluyendo de forma constante por las venas de su cuerpo. Todo lo demás estaba bien, pero aún debía de recuperarse lo más que podía. En las últimas horas había sido tratada y cuidada por hombre rubio que ella pudo ver al despertar, pero aún no entendía la razón del cómo es que estaba en un lugar desconocido, como él mismo lo dijo. Ella pudo decir que él no leería, pues lo hubiera notado aún si verlo al rostro, o en el sonido de su voz. Pudo ver en un poco mejor el lugar en el que se encontraba, por lo que ella pudo deducir era una casa, bastante abandonada y vieja, los puntos viejos y desgastados por todo el techo y las paredes. Donde sea que se encontraba, tal vez hubiera sido lindo de no ser por la antigüedad. La razón de todo eso, fue que aún estaba mal de la cabeza, pues se sentía adolorida, como si alguien le hubiera dado un fuerte golpe. Su mente estaba volviendo en sí, su mente tratando de recordar. Un leve destello. Recordaba su tiempo, un día bastante tranquilo. Sentía esas emociones de todas partes, como uno de los muchos de su clan. Ese día estaba bastante contenta, pues tenía algo urgente que debía hacer. Pero en ese empezaron las diferentes emociones de amenaza, peligro además de los gritos y explosiones en la lejanía. No sabía lo que sucedía. Pero hubo algo más. Alguien frente a ella diciéndole que lo sentía, y de ahí, todo se puso borroso. Sintió su cuerpo entumecimiento, empezando desde sus pies hasta más arriba de su cuerpo, cubriéndose con algo que poco a poco le quitaba la movilidad de sus funciones y de sus extremidades. El aire no le faltaba, pero el lugar en el que se encontraba era oscuro, muy oscuro. Sentía las vibraciones, incluso todas esas emociones llegando a su mente. Todas esas emociones pidiendo ayuda. Su instinto quiso ir a ver qué sucedía, ver si podía hacer algo. Pero no pudo. No había nada en donde ella se encontraba, la única luz era ella, iluminando la habitación en la que se encontraba, en donde poco a poco iba perdiendo el conocimiento. Pero ante su poco vista de antes de caer dormida, observó el rostro de su líder, Mito Uzumaki. La contenedora del Kyuubi. Al verla, pudo divisar en su rostro un total arrepentimiento, como si la estuviera condenando a algo. El sentimiento era reconocible. Pero además de eso, sintió como algo más dentro de su cuerpo al momento antes de por caer, y observar sus labios de su líder moverse. Pudo leerlo. Trato de recordar sus palabras. Eres el último legado de nuestro clan, Emi. Cuando despiertes, lo descubrirás. ¿Qué quiso decir con eso? En ese momento, toda su mente se apagó. Durmiendo en un suicidio común, como si solo hubieran pasado unas cuantas horas. ¿Qué sucedía afuera? ¿Qué fue lo que sucedía? Recuperando sus funciones, estaba segura de que ahora sí podría moverse. Trató con un intento de hacer que su sistema despertara por completo, moviendo sus dedos, después la muñeca, después su brazo. Estaba bien. Después de eso, empezó a mover sus piernas, sintiendo que todo estaba bien ahora. Levantándose, pero aún con bastante dificultad por delante. Trató de ponerse pie, pero no estaba bien con su equilibrio, por lo que terminó por arrodillarse, el golpe demasiado doloroso por el duro piso, haciendo un sonido audible que llamó la atención del Naruto. Naruto fue a ver cómo se encontraba, viendo su estado. Oye, aún no puedes levantarte. Ella fue sujetada de los hombros para ser levantada, su cuerpo dejando de tocar el suelo. Ante el movimiento repentino, Emi se sonrojó levemente, ya que no era común que hombre la cargará en brazos de la nada. Digan lo que quieran sobre las situaciones de vergüenza, pero es lo que es, y reaccionan por instinto. Gracias.
Ella le agradeció, aún bastante inquieta por el dolor repentino en su rodilla. No sabía si hubiera sido mejor quedarse en cama por un momento más, pero debía levantarse, ella sabía que debía hacerlo. Miró a Naruto a los ojos antes de sujetar un poco su túnica naranja. Era raro encontrar a un hombre que vistiera naranja, pues no conocía a nadie quien quisiera usarlo. Eran gustos después de todo. ¿Quién eres? Emi le preguntó, bastante curiosa de saber quién era el hombre que le estaba ayudando. Tal vez un buen samaritano. Me llamo Naruto. No quiso decir su apellido, eso quedaría para después, pues no quería hacerla creer que él era un Uzumaki. Pensaría que podría ser una mentira, y eso provocaría un pleito de saber la verdad. Eso quedaría después, pues aún habían cosas que aclarar del por qué él encontraba encerrada. Bien, Naruto. ¿Puedes llevarme afuera? No quería estar en cama. Emi le dijo, pero eso hizo que Naruto se pusiera nervioso. Sujetándolo mejor en sus brazos, Naruto miró a la salida, antes de verla a los ojos una vez más. Está bien. Antes de hacerlo, solo, te pido que no te alarmes. ¿Por le diría eso? Ella sin duda no sabía, pues era más que evidente de lo que había afuera, pero ella aún no lo sabía. Llevando a la mujer en sus brazos, estaba ya listo para lo que fuera a llegar una vez estuvieran afuera. Emi se cubrió los ojos debido a la luz chocar con su cara, el sol alzándose en el cielo con su brillo mañanero. Despejando su vista del sol, pudo divisar un poco su entorno. Una cosa para describirlo. Un caos. Había todo tipo de escombros por donde veía, el piso lleno de grietas, pedazos de esta desplazados por donde veía, había casas hechas pedazos, incluso notó un río en medio todo lo que estaba observando. ¿Qué significaba? ¿En qué parte del mundo estaba? No conocía unas ruinas de tal magnitud, ni siquiera en saber si es que alguna vez existió. ¿Qué era? ¿Dónde estamos? Ella trató de ponerse de pie, pero Naruto aún la mantenía sujeta a su lado, sirviendo como un apoyo, hasta que ella pudiera ponerse de pie más tarde. Pero de aquí venía lo difícil. Emi, no hay forma más sencilla de decir esto, pero, esto es Uzugakure. No fue la mejor forma de decirlo, pero ¿qué más podía hacer? Ante la revelación, Emi miró al hombre desconcertada, lo suficiente como para alejarse de él, una mirada aún sin siquiera creerle. ¿Qué has dicho? Ella retrocedió, esto debió de ser una broma. Debió de serlo. Pero ¿cómo creerlo? Ella había estado presente con lo sucedido, todo estaba bien, todo UFO estaba bien. Emi, no te miento, esto es. Cállate. Ella apretó los puños, lista para lo que sea, pues no le creía en absoluto. ¿Cómo pudo Uzugakure ser desgastada en un solo día? Ante el moviendo de la Uzumaki, Naruto trató mantenerse sereno debido a lo impactante que debió de ser escuchar que tu hogar natal fue destruido. Emi, por favor, escucha. No es cierto. No puede ser cierto. Cerró los ojos, tratando de esperar que esto no fuera un engaño, o alguien tratando de controlar su mente. No encontró nada de eso. No hubo chakra ilusorio, o alguna red de chakra que le dijera que estaba sucediendo, solo ella y Naruto, los únicos en el área. ¿Qué significaba entonces? No podía creerle, no después de que ella estuvo bien hace unas horas después de quedar inconsciente, todos estaban bien, todos estaban vivos. ¿Pero cómo? Emi, solo mira. Ella, en sus emociones, observó levemente lo que Naruto le dijo que era Uzu, notando bastante. El suelo, las casas, edificios, donde estaban, incluso conoció varias cosas que llegaron a su mente de nada que puro miedo horror, por pensar que lo que le dijo Naruto fuera verdad. ¿Qué? Antes de que Naruto pudiera hacer algo para calmarla, Emi saltó de su posición, alejándose de él. Maldita sea. Naruto dijo, viendo a la pelirroja alejarse, y tuvo que seguirla. Emi siguió su camino mirando sus alrededores, reconociendo todo, pero lo que una vez conoció, terminó por ser nada más que puros escombros, y mediante su camino, encontró cuerpos tirados en el suelo, cada uno en descomposición, como si hubieran estado ahí durante décadas, hasta volverse esqueletos con poco o alguna parte de carne. Ella no lo podía creer. Naruto siguió el rastro de Emi, notando que ella era bastante rápida, incluso por lo poco debilitada que estaba cuando despertó, tanto a que él le estaba contando saber dónde se movía, o incluso escuchar algo de sus pisadas. Debió de admitirlo, esa mujer era increíble. Tratando de saber en más seguir, tuvo que saltar lo más alto que pudo. Notando una mata de cabello rojo, siguiendo un camino bastante irregular. Al menos, la encontró. Aterrizando, corrió lo más rápido que pudo, pues debía alcanzarla y que no hiciera algo bastante alterado.
Un minuto fue más que suficiente para encontrarla, pero el ambiente se puso tenso. Ahí estaba ella, mirando lo que parecía ser una casa de 2 pisos, muy bella en el pasado, pero que ahora estaba completamente destrozada. Las ventanas rotas, las grietas esparcidas por cada esquina, incluso tanto que estaba por caerse a pedazos en cualquier momento. Naruto no dijo nada, pues no era necesario decir algo. Emi no apartó la mirada de la casa, tantos recuerdos dentro de ella empezaron a salir, pero ahora viendo el estado en el que se encontraba, solo hicieron que se sintiera cada vez peor. Acercándose a paso lento a la puerta, empezó a deslizarla. Un sonido de chillido al moverla de su sitio, pero que al final por el desgaste y su mal estado, terminó por caer. El sonido de eco en toda la habitación. Emi miró que todo estaba oscuro, incluso la luz del sol no iluminaba casi nada. Pero no fue necesario. Se adentró a la casa, mirando que todo estaba hecho un desastre, el polvo era lo único en el aire, tanto que bastante molesto respirarlo. Observó cada parte de la casa, incluso las esquinas, cada detalle. Todo a su alrededor fueron recuerdos únicos, y ahora, destrozados. Su mirada se posó en las escaleras. Siguió su camino, sin importarle si Naruto estaba dentro de la casa de todos modos. Naruto sabía que esto no le inconvenía, pero debía aún así, tenía que ver cómo se encontraba. Pues sabía cómo se sentía, cómo era que toda su aldea fuera destruida en un día, viendo cómo la gente a la que conocías moría sin más. Siguió las escaleras hasta arriba, encontrándose con un pasillo largo, una de las puertas abierta y mal gastada. Una vez estuvo cerca de ella, pudo ver que era una habitación para una persona, notando todas las diferentes decoraciones. Y ahí, estaba Emi, mirando lo que parecía ser una carta, que estaba en la mesita de noche cerca de una cama, la única ventana siendo su única proporción de luz. Con bastante lentitud, ella tomó la carta. Abrió el sobre y pudo ver el contenido. Emi-chan. Sé que, la vida ha sido difícil en todos estos años. No solo para ti, sino para todos en Uzugakure. Y me duele que sea así. Sabemos cómo te sientes. Aún recuerdo cuando solo eras una niña. Alguien con tanta curiosidad sobre el mundo. Tanto por querer saber, y asuntos aún sin poder resolver. Aún quisiera volver a verte como cuando eras antes. Pero eso no es posible. Ya han pasado 12 años desde que te fuiste. Las cosas son diferentes. Aún no recibiste nuestras cartas. Después de todo, sé cómo es tener una vida llena de misiones, además de todo lo que se debe hacer por la seguridad de nuestro hogar. Pero a pesar de todo, sigo esperando poder verte una vez más. Quiero que estés aquí con nosotros una vez más. Tu padre y yo siempre supimos que seguirías tu camino. Y de eso estoy orgullosa, de ti y de todo lo que te esforzaste para alcanzarlo. Y recuerdas a donde sea que vayas, estaremos contigo, pase lo que pase. Por favor, vuelve a casa, Emi-chan. Te amamos. Emi sintió como el pecho se le desgarraba por cada letra que leía, incluso hasta donde estaba el final de esta. Porque no volví. Dejando que la nota caiga al suelo, Emi dejó que las lágrimas deslizarse por sus mejillas, el dolor el pecho sonó hizo que el sentimiento de culpa, dolor y tristeza aumentaran. Naruto no dijo nada. No hacía falta decirlo. Ella se dio la vuelta mirándola a los ojos, las lágrimas manchando sus mejillas. ¿Qué fue lo que sucedió? Ella le preguntó, y Naruto solo tuvo que resignarse a darle la verdad del asunto con respecto a su anterior hogar, al igual que a su gente. No se merecía esto. Nadie en realidad. Fin del capítulo. Soy feliz. Capítulo 36. Rina mantuvo la mirada en la aldea desde la ventana de su habitación, observando cada parte, como si fuera ya algo pasajero. El sol ya había salido no hace unas horas, y ahora estaba tratando de encontrar algo con el cual mantenerse lo menos aburrida posible. No había mucha emoción en su ser ahora mismo, sobre todo porque no había más que hacer después del trato fallido de Tsunade con seguir jugando al póker con ella. Según supo, Tsunade era alguien a quien le gustaban los juegos de apuesta. Pero lo que la dejó incómoda fue verla seguir con la revancha, pues seguía con su dicho de que no se dejaría perder por una niña, y eso solo hizo que ella y Shizune no se pusieran nerviosas por la actitud de la mujer tetona y sus locuras en las apuestas. Aún no sabía cómo estaba ganando, pues ella no era experta en nada sobre los juegos de mesa, sobre todo porque no entendió casi las cosas con las que se debía usar las cartas. Pero solo bastó que usaran una carta al azar, y terminara por ganar y provocar la frustración, dolor, tristeza y depresión de la rubia. Esperaba que esa actitud no fuera nada grave, pues ya se estaba empezando a preocupar por la mujer, junto con su asistente. Ah. Y Tontón.
Después de eso y las cataratas de lágrimas de Tsunade, Rina esperó al día siguiente. Al terminar eso, Rina esperaba que pudiera hacer algo más, mientras esperaba a su padre a que volviera. Quería que estuviera de vuelta. Aún no sabía cómo sería la mujer que traería, o al menos si encontraba una par que finja ser su madre. Pero seguir una falsedad de tal forma, solo hizo que pensara en saber que también debían de parecerse. Pues a pesar de poseer los rasgos de una Uzumaki, aún tenía algo de su padre. Sus ojos azules, las marcas de bigotes, y las mechas rubias. Todo eso acompañado por más cosas que estaba empezando a considerar en su propia cabeza. Seguir sintiendo las emociones de las personas seguía siendo algo entre bastante bueno como al igual fascinante. Nunca pensó en poseer algo como eso en toda su corta vida, y sin saber de qué más podría ser capaz de hacer. Pensando en eso, se fue a buscar algo entre algunos cajones. Lo encontró. Era la navaja que trajo de su mundo, al igual que el kunai medio oxidado que encontró en el bosque. Mirando las dos armas en sus manos, empezó a buscar más cosas debajo de su cama. Sacó de ella una mochila bastante desgastada por el tiempo, y fue una de las únicas cosas que podía considerar bastante útil en momentos de nostalgia. Abrió para revelar dos de sus tesoros. Sus dos flores. Ahora estaban marchistas y con poco forma de considerarse buenas a simple vista. Se cubrió la boca. Dos de sus tesoros, ahora estaban destruidos, y todos porque no se dio cuenta. Tomó con delicadeza las dos flores, mirando que el color se había ido, dejando un marrón bastante opaco. No pudo cuidarlas. No sabía cómo hacerla de todos modos. Una lágrima cayó en uno de los pétalos, antes de que más empezaran a caer sobre ellas. No pudo cuidar de sus flores, y esto fue lo que sucedió. Limpiándose las lágrimas. Dejó las flores a un lado, antes de verificar todo lo demás. Eran libros, algunos de ellos de cómo aprender a leer, como también de aprender magia para niños. Mirando los libros por un momento, tomó el kunai junto con la navaja, y los guardó dentro de la mochila vieja, poniéndola en su espalda con poca delicadeza, desgarrando un poco la tela. No era muy resistente de todos modos. Recogió un par de sandalias, y al abrió puerta. Tenía algo que hacer. Bajó las escaleras, observando cómo Tsunade y Shizune estaba hablando. Eso se detuvo cuando vieron a la pelirroja con su mochila, sosteniendo dos flores en las manos. Rina-chan, ¿a dónde vas? Tsunade le preguntó a la niña, y esta solo se encogió de hombros. Bueno, quiero dejar esto en algún lugar mejor. Ella dijo, levantando las dos flores en mal estado. Levantándose de su asiento, con Shizune manteniéndose a distancia, vio a Rina tratando de no parecer pequeña frente a la mujer de enorme gusto. No puedes salir aún, Rina-chan. No conoces la aldea, y no quiero que te pierdas. Rina miró al suelo, moviendo sus pies de forma tierna. Esta era la primera vez en toda su vida que alguien le decía eso, pues era un sentimiento raro. Y yo, voy a volver, Oppa-chan. Solo quiero dejar esto en lugar seguro. La rubia miró las flores en ese estado, sobre todo la pequeña terquedad de la pelirroja, de querer ir a dejar algo que estaba segura de que tenía un gran valor sentimental. Suspirando, Tsunade acarició el cabello de la niña. Más te vale volver, Rina-chan. No quería que nada te pase. Ella miró a los ojos miel de la mujer, viendo la preocupación reflejada en sus ojos. Lo haré. Volveré, Datebane. Tsunade sonrió ante el tic verbal de la niña, recordando a cierta mujer. Shizune solo sonrió al ver la escena, aún manteniéndose a distancia de las dos, pues no había necesidad de decir algo. Sonriendo, Rina salió por la puerta, los rayos del sol chocando contra ella. Respiró hondo, antes de mirar a su abuela y a Shizune. Adiós, ya volveré. Sin más, empezó a correr a un lugar en específico. Tsunade observó por donde Rina acababa de irse, mientras que suspiraba de nostalgia. Esto parecer ser un déjà vu. Rina mantuvo la vista en su camino, ignorando las miradas de los aldeanos en que ella pudiera llegar a donde quería ir. Pero por alguna razón, sentía sus piernas como más fuerzas que muchas otras veces. Tanta energía. Corrió cada vez más, casi sintiendo poder alcanzar más velocidad que antes. Era increíble. Tras unos minutos, Rina llegó al mismo lugar que la última vez. Un bosque, con un riachuelo frente a ella, con el sol iluminando el paraje en donde se encontraba. A paso lento, dejó de la mochila en pasto, antes de ver a su alrededor y respirar algo del aire puro que... No sabía si fue pura casualidad de encontrarse en un lugar así, pero fue lo mejor. Acercándose al río, pudo observar el agua clara y cristalina, reflejando el puro ambiente en el que se encontraba.
Dejando el río seguir su curso, fue a buscar por los árboles, todo tipo de ramas, como también algunas hojas y varios pedazos de troncos. Llegando al río con su mochila a medias, tiró todo al piso, antes de empezar a ordenar. Empezó juntando todos pedazos para así crear una fogata. Empezó buscando piedras del suelo a su alrededor, notando que deberían de ser las que ella buscaba. Una vez las encontró, empezó a golpearla entre sí, para hacer chispas. Había aprendido a hacerlo desde que tenía 5 años, pues desde ese entonces debía valerse por sí misma. Una vez las chispas empezaron a quemar más hojas, el fuego empezó a extenderse hasta lograr prenderla por completo. La fogata está lista. Miró sus manos, las flores, que eran sus 2 tesoros en el pasado, cuando nunca antes tuvo nada más. Estaban muertas, y ahora ya no pudo hacer nada más por ellas. Observo las llamas bailando y consumiendo poco a poco las maderas, tiro las flores, viendo cómo estas poco a poco empezaron a ser abrazados por las llamas, hasta volverse nada más que cenizas. Un recuerdo ido para siempre de su vida. Tiro de su mochila, mirando el contenido que poseía. Los libros. Abrió el libro que antes había usado para aprender a leer, pues era lo único que tenía para así saber sobre los diferentes idiomas de su mundo. Debido a la lingüística de los demonios en su vida anterior como uno, no le fue difícil en poder entenderlo. Pero ahora que todo lo anterior haya desaparecido, ya no lo necesitaba. Tiró el libro, viendo cómo este estaba quemándose, las páginas arrugándose y volviéndose negras, el humo que estaba haciendo en el ambiente. Pidió perdón por eso, pues no quería que la naturaleza cambiara o se arruinara por su acto de dejar su pasado. Sacó más que eso, pues también había otro libro, de lo que vio que era hechizos para niños. Abrió el libro, notando que desde el día que lo tomó, estaba garabateado con tonterías. Pero supo quién lo hizo, pues había una descripción bastante gráfica en la parte inicial del libro, como también las muchas otras páginas faltantes. En mayúsculas, yo no fui. Escritas en las páginas de esta. Desde que lo tomó le fue difícil el saber qué decía. Pues lo único que aprecio fue hacer el sello para el mundo humano. Sea quien sea que haya jugado con el libro, entonces sus padres debieron de haber tenido una paciencia para no decirle nada, o que nadie hubiera encontrado el libro. Tiro de todas las ganas, cada uno con garabatos y más palabras sin sentido como Kame Kame, ha escrito en cada parte y dibujos mal hechos de varias personas que no supo quiénes eran. Sip. El que dejó el libro en tal estado debió de haber sido alguien bastante mimado. Tiro hasta la parte final del libro, hasta que una hija suelta cayó al suelo. Tomó la hoja entre sus dedos, observando que, al parecer, era el emblema del clan Gremori. Un dibujo que ella reconoció bastante bien debido a que era el emblema de la familia a la que antes pertenecía. Se quedó mirando la hoja unos segundos, antes de tirarla al fuego, viéndola quemarse. No duró mucho cuando también tiró el libro, viendo quemarse, ignorando el nombre de Rías que aparecía en la parte inicial de pertenecía. Tomó más cosas de su mochila. Antes de notar algo más. La navaja. Tomó el arma en sus manos, al igual que el kunai oxidado. Mirando las 2 armas, tuvo que tomar una decisión. Sin más que decir, tiró la navaja al fuego, el acero de baja calidad fundiéndose por el calor que lo abrazaba, no dejando nada más. Lo había encontrado una vez en su vista al bosque, por lo que terminó con él como único juguete de 2 años. Ahora lo veía irse para siempre. Ya no lo necesitaba de todos modos. Observó el kunai en su mano, mirando el leve reflejo de sí misma. Se parecía a ella. Una vez más, se maldijo a sí mismo por verse como ella. ¿Por qué debió de tener su rostro? Ella no era ella, no lo sería nunca. Ella sabía bien quién era. Pues estaría tomando su propio camino de ahora en adelante. Ya perdió muchas cosas a lo largo de su corta vida. Perdió más que una vida feliz con una familia, una la cual creo que la amaría, su infancia, incluso, había muerto. Ella murió. Dejó la vida que antes le pertenecía como un demonio, dejando todo atrás, ahora seguir una vida mejor que la nunca tuvo. Pues ahora, era diferente. Ella había renacido. Miró el cielo, las nubes flotando. La fogata se había atenuado, dejando nada más que el carbón y cenizas de lo que una vez fueron las ramas y los restos de su pasado, ahora convertidos en cenizas. Ya no tenía nada que le recordara su pasado. Era ahora quien era, y lo demostraría. Miró el río, el agua fluyendo con un ritmo constante y calmado en la forma en la cual ésta seguía su curso. Eso fue así hasta que un pez saltó del agua para volver a su lugar. Tan solo ver el pez, hizo que el estómago de Rina empezara a gruñir. No le quedó más opción.
Tsunade estaba esperando frente a la puerta, ya había pasado un buen rato desde que Rina se había ido de la casa, y lo que fue una espera bastante considerable, a lo que Tsunade tuvo que soportar mientras ella y Shizune esperaban. Pero la mirada de Tsunade era más que solo fija, estaba muy segura de que podría reprender a la niña por estar tardando mucho en volver. Naruto, te juro por Dios que si ella heredó tu actitud rebelde, juro que cuando vuelvas te las verás conmigo. Tsunade pensó, tornándose los nudillos. Tsunade-sama, ¿no cree que exagera? Shizune preguntó, bastante nerviosa de cómo la rubia mayor estaba actuando, solo había pasado una hora desde que Rina se fue, ya había siendo hora de hacer el almuerzo. Por supuesto que no. Si esa niña empieza a actuar de forma rebelde, tengo que hacer algo para corregir eso. No dejaré que ella termine comportándose de la misma forma de que Naruto en sus años como genin. Ella estaba decidida. Y Shizune no pudo decir nada más, debido a que la puerta estaba empezando a abrirse. Lo primero que vieron fue a Rina entrar con lo que parecía ser una palmera grande entre sus manos. Ya volví. Bienvenida, Rina-chan. Shizune saluda, pero no fue lo mismo con Tsunade. ¿Dónde estuviste? Rina casi se cae de espaldas por el grito repentino de su abuela gritándole en la cara, pero aún así, se mantuvo firme. Sonriendo, desenvolvió lo que contenía la palmera en sus manos. Conseguí pescado. Eso cambió el ambiente por completo, pues las mujeres podían ver que el par de peces habían sido cazados recientemente, debido al poco movimiento y agua sobre ellos. Rina-chan, ¿dónde los conseguiste? Los pesqué en el río. Eso fue una sorpresa. Una niña ya estaba tratando de conseguir su propia comida a tan corta edad. ¿Podemos comer pescado hoy? Ella preguntó, algo de su inocencia mostrándose en su rostro, viéndose adorable ante las miradas de ambas. No podían enojarse con ella. Claro, Rina-chan. ¿Esta niña, qué tanto es lo que ha pasado? Tsunade pensó. No era muy común que una niña estuviera cazando a tan corta edad, incluso sin ver que no traía ningún arma a la mano. Entonces, ¿cómo? En el río, se podía ver uno de los muchos árboles, y en el tronco de un árbol, se podía ver lo que parecía ser un círculo de puntería, hecho con un pedazo de tronco circular atado a este con varias lianas, y lejos del blanco, se encontraba un kunai clavado en la corteza de esta. Al final, aún le faltaba mucho por recorrer. Fin del capítulo.